Bienvenidos a Frecuencias del Oculto, en donde hablamos de historias de terror, crímenes reales, teorías conspirativas y todo lo relacionado con lo paranormal y misterioso dentro y fuera de este mundo. Aquí no solo escuchas historias, te adentras en ellas. y esta noche vamos a explorar uno de los temas más inquietantes y polémicos de las últimas décadas: los archivos ovnis desclasificados, documentos oficiales, testimonios militares, reportes de pilotos, persecuciones aéreas, objetos detectados por radar y casos que, incluso hoy, siguen oficialmente sin explicación. También vamos a hablar sobre archivos destruidos, información desaparecida y la extraña conexión que muchos investigadores han encontrado entre los ovnis y la religión, porque mientras más profundizas en estos documentos, más preguntas aparecen. Así que baja la luz, ponte cómodo y prepárate, porque estás a punto de abrir una puerta a lo desconocido. Lo que por décadas permaneció oculto finalmente comenzó a salir a la luz. Nuevos archivos relacionados con ovnis, o como ahora se les conoce como FANIS, fenómenos aéreos no identificados, fueron desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos. Todo esto ocurrió después de que el presidente Donald Trump ordenara una desclasificación masiva de documentos relacionados con fenómenos aéreos no identificados y posibles eventos anómalos. A partir de esa orden, el Pentágono liberó cientos de documentos inéditos, fotografías, videos y reportes militares el día 8 de mayo del 2026. Sí, y todo eso se hizo con el simple objetivo de aumentar la transparencia gubernamental y mostrarle al público todo lo relacionado con fenómenos aéreos no identificados. Pero lo que apareció dentro de estos archivos fue muchísimo más extraño de lo que muchas personas imaginaban, porque no estamos hablando solamente de luces en el cielo, estamos hablando de objetos imposibles de identificar, maniobras que desafían la tecnología conocida, interferencias tecnológicas, electrónicas, pilotos militares persiguiendo objetos, radar detectando cosas imposibles y testimonios que juraban haber vivido encuentros completamente fuera de lo normal. Y algo todavía más interesante, que Estados Unidos no es el único país involucrado. Los documentos muestran que los avistamientos ocurrieron prácticamente en todo el mundo. Y aunque este fenómeno existe desde hace generaciones, seguimos sin respuestas claras, porque esa es la verdadera razón por la que el tema ovni sigue fascinando a millones de personas. No solamente porque haya objetos extraños en el cielo, sino porque nadie puede responder las preguntas más importantes. ¿Quiénes viajan dentro de estos objetos? ¿De dónde vienen y qué tecnología militar secreta tienen? Tal vez sean humanos del futuro. Bueno, es que las teorías son muchísimas, pero entre todos esos documentos hay una pregunta que aparece una y otra vez. ¿Los gobiernos saben más de lo que dicen? Y si la respuesta es sí, ¿por qué lo ocultan? ¿Para evitar el pánico? ¿Para proteger la tecnología? ¿O porque el fenómeno realmente es mucho más complejo de lo que imaginamos? Y justamente ahí es donde entran uno de los temas más importantes dentro de estos archivos, el secretismo. Muchos de los documentos desclasificados hablan directamente de políticas de desinformación. Uno de los más conocidos es el Informe Cometa, que es un estudio francés independiente sobre ovnis realizado por exmilitares, científicos y especialistas. Según este informe, Estados Unidos habría mantenido durante décadas una política de secretismo relacionado con el fenómeno ovni, y las razones que menciona el documento son bastante fuertes. Por ejemplo, mantener superioridad tecnológica militar, evitar pánico público, ocultar investigaciones secretas y proteger el desarrollo de nuevas armas o aeronaves experimentales. El informe incluso menciona la regulación HANAP 146, una norma aplicada a militares y personal civil de Estados Unidos y Canadá que prohibía divulgar información relacionada con avistamientos ovnis sin autorización oficial, y las consecuencias podían incluir multas e incluso prisión. Eso explicaría también por qué durante décadas tantos pilotos, soldados y operadores de radar evitaron hablar públicamente del tema.
Y algo todavía más inquietante es que el propio informe Cometa asegura que desde los años 50 la Fuerza Aérea Estadounidense comenzó a trivializar muchos casos OVNI. El documento menciona específicamente al Comité Robertson, convocado por la CIA en diciembre de 1952. El objetivo de este comité era analizar el fenómeno, pero una de sus recomendaciones fue literalmente despojar al fenómeno OVNI de su aura de misterio. También recomendaron vigilar movimientos ufológicos e infiltrar grupos de investigación. Y esto es importante porque cuando empiezas a leer estos documentos completos te das cuenta de que muchísimas veces el fenómeno OVNI no era tratado como una simple broma, era tratado como un posible problema militar. Y hablando de secretismo, es imposible no mencionar Roswell, el famoso caso ocurrido en julio de 1947. Sigue siendo uno de los eventos más sospechosos dentro de todos los archivos desclasificados, porque más allá de las teorías hay algo completamente real: la desaparición de documentos. Los archivos mencionan registros destruidos, mensajes de radio desaparecidos y versiones contradictorias por parte de la Fuerza Aérea. Un informe de la Oficina de Contabilidad General de 1995 reveló que documentos administrativos importantes relacionados con Roswell fueron destruidos, pero nunca pudieron aclarar quién los destruyó, cuándo ocurrió ni bajo qué órdenes. Y obviamente eso solo alimentó mucho más todas las teorías que había, porque cuando desaparecen archivos oficiales sobre uno de los casos más famosos de la historia, la gente inevitablemente empieza a pensar que alguien está ocultando algo. Pero para entender realmente de dónde nace toda esta historia moderna de los ovnis, hay que regresar incluso antes de Roswell, hasta la Segunda Guerra Mundial, porque mucho antes de que existiera el término platillo volador, pilotos militares ya reportaban fenómenos completamente extraños en el cielo. Durante vuelos nocturnos, especialmente en Europa, tripulaciones de bombarderos comenzaron a reportar luces misteriosas que seguían sus aviones. Objetos luminosos capaces de acompañar aeronaves, realizar maniobras imposibles y moverse sin emitir ningún sonido. Estos fenómenos fueron conocidos como Foo Fighters. Y lo más interesante es que ni los aliados ni los alemanes sabían qué eran. Cada bando pensaba que se trataba de tecnología secreta enemiga. Incluso existe un documento alemán de marzo de 1945, donde el Ministerio del Aire reconoce que no podía ofrecer una explicación clara sobre estos fenómenos nocturnos. Y aquí es donde el tema comienza a ponerse todavía más extraño, porque mientras algunos pilotos aseguraban que eran simples ilusiones ópticas, otros juraban que esas luces parecían observarlos. Y justamente hablando de la Segunda Guerra Mundial, uno de los testimonios más extraños dentro de estos archivos es el de Paul L. Payal, un hombre que aseguró haber trabajado dentro de un proyecto ultra secreto nazi relacionado con una aeronave con forma de platillo volador. Se trataba esto de tecnología extraterrestre, ingeniería militar adelantada a su época o simplemente otro mito nacido después de la guerra. Paul nació el 3 de mayo de 1924 en Austria. En 1943 se graduó de la Academia Aérea Alemana y fue asignado a la Luftwaffe para servir en el frente ruso. Pero a finales de 1944, según su testimonio, fue retirado del combate y enviado a un proyecto secreto ubicado en la Selva Negra. Ahí trabajó como piloto de pruebas y fue ahí donde se aseguró haber visto una aeronave completamente fuera de lo normal. Paul describió el objeto como un disco de aproximadamente 21 pies de diámetro. Según él, estaba controlado por radio, tenía varios motores alrededor de la estructura y funcionaba de una forma extremadamente extraña. La parte exterior del objeto giraba constantemente, mientras una cúpula central permanecía completamente inmóvil. Según Paul, el diseño pertenecía a un ingeniero alemán de apellido Quer, aunque dijo desconocer qué ocurrió con él después de la guerra. Probablemente, según él, terminó capturado por las fuerzas aliadas. La responsabilidad principal de Paul era fotografiar la aeronave durante las pruebas, y aquí es donde el relato se vuelve todavía más interesante,
porque afirmó haber tomado una fotografía del objeto en vuelo en aproximadamente 7.000 metros de altura y otra imagen dentro de un hangar militar, que según sus palabras, esta última imagen la tomó arriesgando su vida. También aseguró conservar los negativos originales de ambas imágenes, las cuales podrán ver en nuestras redes sociales, porque en los documentos sí aparecen esas imágenes. Incluso explicó que las fotografías fueron tomadas con una exposición de 30 segundos. Pero quizás lo más impactante fueron los datos técnicos que aseguró haber leído dentro del hangar. Paul dijo haber copiado información desde un tablero técnico relacionado con el combustible y el sistema de propulsión. Mencionó que funcionaba con una mezcla de combustible basado en N2H40 y alcohol metílico, uso alternativo al peróxido de hidrógeno. También 2 motores cohete, propulsión rotática y velocidades superiores a los 2.000 metros por segundo. Hay que recordar también algo importante, y es que estamos hablando de los años 40. O sea, este tipo de tecnología era muy extraña para esa época. Pero este tipo de testimonios alimentó durante décadas las teorías sobre supuestos platillos nazis desarrollados en secreto durante la Segunda Guerra Mundial. También aquí, como paréntesis, recordar que no sé si han escuchado hablar de los supuestos experimentos que se hacían durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente por los alemanes, a cargo de Hitler, quien era el que lideraba en ese entonces. Pero ¿tú se habías escuchado acerca de los experimentos que se realizaban durante la Segunda Guerra Mundial? Sí, había escuchado acerca de experimentos humanos, pero no así de tecnología avanzada. Realmente de eso no tenía idea. Sí, bueno, hay muchos relatos acerca de estos presuntos experimentos que se realizaban durante la Segunda Guerra Mundial sobre personas que las usaban como experimentos, y también de estas aeronaves que se mencionan justo en estos archivos. Pero ya Paul, después de muchos años, cuando decidió hablar, pues dijo que esa tecnología, en cuanto a las aeronaves, volviendo al tema, pues habían sido capturadas por fuerzas aliadas al finalizar la guerra. Después de la guerra fue capturado por los británicos. Paul fue capturado el 14 de marzo de 1945 y fue prisionero en Londres y Bruselas hasta su liberación en 1946. Años después emigró a Estados Unidos. Llegó a Nueva Jersey en 1952 y eventualmente obtuvo su ciudadanía estadounidense en Miami en 1958. En el momento de su testimonio, Paul ya trabajaba como mecánico para Star Airlines. Y algo importante es por qué decidió hablar. Paul explicó que guardó silencio durante años porque asumía que Estados Unidos ya poseía esa tecnología, pero comenzó a preocuparse al escuchar reportes sobre objetos similares y las constantes negaciones oficiales del gobierno. Según él, una aeronave así habría representado una ventaja enorme durante conflictos como la guerra de Vietnam. Y ese fue supuestamente el motivo principal por el cual decidió él ir a contactar al FBI. Y es que el FBI recibió diversas cartas de ciudadanos, no solo el de Paul. Sí, así como lo mencionas, mientras militares y pilotos reportaban fenómenos extraños, algo muy curioso empezó a aparecer dentro de los archivos del FBI. Cartas, muchísimas cartas. Ciudadanos escribiendo directamente al gobierno preguntando sobre ovnis, platillos voladores y posibles recuperaciones de naves. La respuesta oficial casi siempre era la misma: el tema no está bajo jurisdicción del FBI, y muchas veces agregaban que la información era confidencial. En varios casos las personas eran dirigidas directamente a la Fuerza Aérea, y aunque algunas cartas parecían teorías extrañas, otras provenían de personas que genuinamente parecían preocupadas. Uno de los casos fue el de Joe Thorne en 1966. Él era jefe de policía en Virginia Occidental. Joe Thorne escribió directamente a Edgar Hoover y desde el inicio de esa carta dejó algo muy en claro: no quería que lo tomaran por loco. Incluso recalca que llevaba 22 años trabajando como jefe de policía y que no era, según sus propias palabras, un idiota. El motivo de la carta era bastante serio.
Joe aseguraba haber visto personalmente 2 ovnis, uno de ellos volando debajo de una nube, y eso le preocupaba muchísimo, porque según él la altitud era demasiado baja. Lo que más le inquietaba no solamente era el objeto en sí, sino lo que podría significar, y es que en plena Guerra Fría un objeto desconocido volando a baja altura podría interpretarse como tecnología extranjera, una amenaza militar o algo completamente fuera de cualquier explicación conocida. Por eso insistía tanto en que el gobierno debía tomar el fenómeno seriamente. Y honestamente, algo interesante de estos documentos es que muchas veces el miedo principal no era necesariamente extraterrestre, sino pensar que otro país hubiera desarrollado tecnología capaz de hacer cosas imposibles. Pero si los casos anteriores ya son extraños, el siguiente entra directamente en el terreno de las supuestas abducciones. Uno de estos documentos más perturbadores del FBI relata el caso de James Collins, el 18 de enero de 1967, un hombre que aseguró haber sido secuestrado por una nave. Según el testimonio, Collins regresaba de su taller de reparación de televisores en Chesapeake, Virginia, cuando ocurrió el incidente. Afirmó haber sido llevado al interior de una nave de apariencia transparente, similar al vidrio, y según él, la nave estaba tripulada por pequeños seres humanoides. Los describió como figuras de aproximadamente 1,20 m de altura, vestían ropa parecida a la humana, camisas, pantalones, y aunque físicamente eran distintos, Collins aseguraba que se comportaban de forma muy tranquila. El problema es que después del supuesto encuentro hay un vacío completo. No podía recordar a dónde fue, cuánto tiempo pasó, ni qué ocurrió exactamente dentro de la nave. Lo único que podía saber era que apareció nuevamente en el mismo lugar varias horas después. Había un espacio perdido entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana. Y algo que llamó muchísimo la atención de quienes investigaron el caso fue el estado mental de Collins. Los documentos señalan que parecía completamente cuerdo, no mostraba señales de intoxicación ni parecía estar bajo la influencia de alguna sustancia, pero sí presentaba un fuerte shock emocional, y este tipo de casos comenzaron a repetirse muchísimo dentro de los archivos. Personas comunes asegurando haber vivido encuentros imposibles. Y ahora vamos a movernos a Francia, porque honestamente algunos de los expedientes OVNI más interesantes y mejor documentados vienen precisamente de ahí. Y algo que vuelve especiales estos casos es que muchos fueron investigados seriamente, no solamente por civiles, sino por científicos, policías, militares y especialistas. Uno de los casos más famosos ocurrió el 1 de julio de 1965 en Valençol. Maurice Mas observó un objeto extraño en un campo de lavanda. Lo describió como una especie de vehículo con forma similar a un automóvil Dauphine, sostenido sobre 6 patas y con un pivote central. Pero lo más impactante vino después. Junto al objeto observó 2 pequeños seres. Según Maurice, uno de ellos le apuntó con una especie de tubo, e inmediatamente quedó inmovilizado. Momentos después, el objeto despegó verticalmente y desapareció. Pero el caso llamó muchísimo la atención porque dejó evidencia física. En el terreno encontraron una depresión en el suelo, un agujero cilíndrico y vegetación seca en un radio considerable. Incluso parte de la lavanda terminó dañada después del evento. Y ese detalle empieza a repetirse muchísimo en varios casos: las supuestas alteraciones físicas en el entorno. Sí, porque hablando de esas alteraciones físicas, 2 años después ocurrió otro caso muy famoso, específicamente el 29 de agosto de 1967. Esta vez sucedió en Cusack, Francia. Y lo interesante aquí es que los principales testigos fueron 2 niños. Ellos aseguraron haber visto una esfera brillante y 4 pequeños seres negros de menos de 1,20 m. Los niños describieron cómo los seres regresaron al objeto y este despegó emitiendo una especie de silbido en espiral. Pero lo verdaderamente extraño vino después, porque según el reporte,
se percibió un fuerte olor a azufre. Los animales reaccionaron con pánico y ambos niños sufrieron alteraciones fisiológicas. ¿Y qué significa eso exactamente? Pues que comenzaron a presentar síntomas físicos extraños. Por ejemplo, sus ojos lloraban constantemente, presentaban malestar físico y, según algunos reportes, incluso emanaban olor a azufre. Y esto no quedó solamente como un relato infantil, porque el médico de la familia confirmó varios de estos síntomas. Además, el padre de los niños era el alcalde del pueblo, por lo que la posibilidad de que ellos inventaran esta información disminuyó casi por completo. Otro caso bastante interesante ocurrió cerca de Dijon en 1979. Jean-Pierre Fardec, teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea, observó junto a su esposa un objeto enorme flotando a muy poca altura. Lo describieron como dos platillos superpuestos, de aproximadamente 20 metros de diámetro, 7 metros de espesor y completamente silencioso. Según el testimonio, la parte superior era gris metálico, el inferior azul oscuro, y el objeto permanecía flotando a unos 3 metros del suelo, sin ruido, sin turbulencia, sin mover vegetación, y después simplemente desapareció a gran velocidad. Y además de este caso, hay otro extremadamente famoso que ocurrió el 8 de enero de 1981 en Trans-en-Provence, en Francia. Y es que un hombre observó un objeto metálico con forma ovoide aterrizar silenciosamente en su jardín. Después del evento, investigadores encontraron marcas circulares en el suelo, alteraciones químicas y daños importantes en la vegetación. Los análisis sugirieron exposición fuerte a un campo electromagnético, y nuevamente aparece el mismo patrón: objetos silenciosos, marcas físicas y efectos sobre el entorno. Y uno de los casos más extraños sucedido el 21 de octubre de 1982 fue el llamado caso Amaranto. Un investigador de biología celular observó un objeto ovalado flotando aproximadamente a 1 metro del suelo durante unos 20 minutos. Lo describió como metálico en la parte inferior, azul-verde en la parte superior, silencioso y sin emitir calor. Después del incidente ocurrió algo bastante extraño. Un arbusto de amaranto cercano mostró alteraciones importantes. La vegetación parecía haber sido sometida a intensos campos eléctricos, y nuevamente científicos no pudieron explicar completamente lo ocurrido. Y si los encuentros en tierra ya parecen extraños, los testimonios de pilotos militares y aviones comerciales son todavía más inquietantes, porque aquí ya no hablamos solamente de personas viendo luces, hablamos de pilotos entrenados, radar militar, interferencias electrónicas y persecuciones aéreas. Este primer caso sucedió entre el 13 y 14 de agosto de 1956 en Lincoln Hills, Reino Unido, y es considerado uno de los casos ovni más sólidos registrados durante la Guerra Fría. Todo comenzó en la base aérea de Bentwater, Inglaterra. Los radares detectaron un objeto moviéndose a velocidades completamente absurdas para la época. Las estimaciones iban entre 3.200 y 6.400 km por hora, y estamos hablando de 1956. Pero lo verdaderamente extraño era el comportamiento del objeto, porque aceleraba brutalmente, se detenía por completo y luego volvía a arrancar en otra dirección. No parecía seguir ninguna lógica de vuelo conocida, y esto no queda solamente en radar. Personal de la torre de control y un militar lograron observarlo visualmente. Entonces enviaron un caza Venom para interceptarlo. Y aquí ocurrió algo perturbador. El piloto creyó haber logrado colocarse detrás del objeto, pero segundos después el ovni apareció detrás del propio caza. El perseguidor pasó a ser perseguido. Los operadores de radar confirmaron esta maniobra en tiempo real. Finalmente, el piloto abandonó la persecución por seguridad. Y probablemente uno de los casos más estudiados y complejos de toda la historia ovni fue el sucedido el 17 de julio de 1957, y estamos hablando del caso del RV-47.
un avión militar estadounidense especializado en reconocimiento electrónico durante la Guerra Fría. A bordo iban 6 oficiales. 3 operaban sistemas capaces de detectar emisiones de radar y microondas y los otros 3 estaban en cabina. Y lo importante es que los 6 fueron interrogados años después. Todo comenzó mientras sobrevolaban Mississippi. Uno de los operadores detectó una señal de microondas pulsadas moviéndose alrededor del avión. La señal parecía provenir de un radar terrestre, pero había un problema. La fuente se estaba moviendo. Y no solamente eso, se desplazó alrededor del avión, lo sobrepasó y desapareció. Más tarde, sobre Luisiana, la tripulación observó una intensa luz blanco-azulada acercándose directamente hacia ellos. La luz cruzó frente al avión, saltó de izquierda a derecha y desapareció. Minutos después, reapareció una enorme luz roja. Pero aquí es donde el caso se vuelve realmente extraño. El radar terrestre llamado Utah confirmó que existía un objeto manteniéndose exactamente a 18 kilómetros de distancia respecto al Air B-47, y cuando el avión aceleraba o desaceleraba o también cuando giraba, este objeto imitaba perfectamente sus movimientos, como si estuviera siguiéndolos deliberadamente, y de un momento a otro el objeto desapareció completamente, tanto visual, en radar y electrónicamente, todo al mismo tiempo. Pero minutos después volvió a aparecer y finalmente el caso terminó siendo clasificado oficialmente como no identificado. Otro de los casos militares más serios ocurrió en Teherán, Irán, el 18 y 19 de septiembre de 1976. Todo comenzó cuando múltiples ciudadanos reportaron un objeto luminoso inmóvil sobre Teherán. La Fuerza Aérea iraní decidió enviar cazas F-4 Phantom para interceptarlo. Cuando el primer avión se acercó, los instrumentos comenzaron a fallar. Las comunicaciones desaparecieron y parte de los sistemas electrónicos dejaron de funcionar. El piloto tuvo que retirarse por seguridad. Entonces enviaron un segundo F-4. Pero lo que ocurrió después fue todavía más extraño, porque según el reporte, un objeto brillante salió del ovni principal y avanzó directamente hacia el avión militar. El piloto intentó preparar misiles, pero justo en ese momento, los sistemas de disparo dejaron de funcionar, las comunicaciones se cortaron y parte de los controles quedaron inutilizados. El piloto creyó que iban a ser atacados. El pequeño objeto persiguió al F-4 durante varios minutos antes de regresar al objeto principal. Después, otro objeto descendió iluminando una enorme área en tierra. El incidente fue tan serio que terminó siendo analizado incluso por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, y hasta hoy sigue oficialmente sin explicación. Y ese mismo año, pero algunos meses antes, el 3 de marzo de 1976, en Tours, Francia, ocurrió otro caso bastante extraño. El coronel Claude Bosque piloteaba un T-33 cuando observó una luz verde ascender rápidamente y dirigirse directo hacia su avión. Describió el objeto como una esfera luminosa con apariencia de cometa y una luz blanca extremadamente brillante en el centro. El objeto pasó rozando el ala derecha del avión y todo ocurrió en menos de 5 segundos, pero nuevamente el radar no detectó absolutamente nada. Otro caso muy impactante es el sucedido el 7 de marzo de 1977 en Luxor, el cual le sucedió al piloto Hervé Giraud y a su navegante, los cuales volaban un Mirage IV a gran altitud cuando observaron un objeto luminoso acercándose rápidamente. Intentaron realizar maniobras evasivas, pero el objeto se colocó detrás de ellos, y después apareció un segundo objeto. Lo más extraño es que ambos objetos parecían imitar sus movimientos, y aunque las velocidades estimadas eran supersónicas, no hubo ningún estampido sónico. El radar terrestre tampoco detectó contactos.
Ahora nos vamos a Rusia, específicamente al 21 de marzo de 1990. Y es que durante los últimos años de la Unión Soviética comenzaron a filtrarse muchísimos reportes militares relacionados con ovnis. Uno de los casos más conocidos fue reportado por el general de aviación Igor Maltsev. Según el informe, enormes discos luminosos aparecieron en el cielo realizando maniobras imposibles. Los objetos medían entre 100 y 200 metros de diámetro, y según los militares, realizaban giros en forma de S. Cambiaban de dirección abruptamente y volaban entre 2 y 3 veces más rápido que cazas modernos. Y no producían ningún sonido. Y eso sorprendió muchísimo a los pilotos, porque incluso aeronaves supersónicas generan estampidos sónicos, pero estos objetos no. Y en 1994 ocurrió uno de los casos más famosos relacionados con aviación comercial. El capitán Jean-Charles Duvok, la piloto Valerie Shafur y el jefe de cabina del vuelo AF-3532 observaron un objeto gigantesco mientras volaban a más de 10.000 metros de altura. Según la tripulación, el objeto cambió de forma, pasando de una especie de campana a una lente. Después desapareció repentinamente, y aunque el centro de control aéreo no tenía información, el sistema militar sí registró una traza de radar de aproximadamente 50 segundos cruzando la trayectoria del avión. La longitud estimada del objeto era de unos 250 metros. Y aunque muchas personas tal vez no lo imaginaban, dentro de los archivos también vienen testimonios ocurridos en Sudamérica, específicamente en Bariloche, Argentina, el 31 de julio de 1995. Y habla acerca del vuelo AR-674 de Aerolíneas Argentinas, el cual se aproximaba al aeropuerto cuando la tripulación observó un objeto luminoso volando en paralelo. Mientras el objeto permanecía cerca, las luces de la pista comenzaron a fallar, hubo interrupciones eléctricas y las comunicaciones entraron en tensión. Los pilotos describieron el objeto como extremadamente brillante y completamente silencioso, el cual en todos los testimonios que hemos leído siempre tienen la misma descripción de estas naves como silenciosas y algo brillantes. Sí, justamente, y eso es lo que hace todos estos casos muy sorprendentes, porque las descripciones realmente coinciden casi todas ellas, con objetos luminosos que vuelan de forma silenciosa y de forma bastante rápida. Sí, son como las principales descripciones de estos ovnis, pero en este caso el objeto pues también, así como en todos los que hemos leído, realizan maniobras un poco imposibles como un ascenso vertical y luego desaparecer sin dejar rastro, de manera totalmente inesperada. Y finalmente el caso terminó teniendo una cobertura internacional, o sea, fue algo muy sonado en otros países. Pero también, ya volviendo nuevamente a Rusia, porque aunque no lo crean, existe un mapa en el que vienen como que los países con más avistamientos, y siempre son como Estados Unidos, parte de Europa, Rusia, son los principales lugares en donde más se ven estos avistamientos. Por eso regresamos nuevamente a una base militar de Rusia, de algo que sucedió en 28 y 29 de julio de 1989, y es uno de los casos más inquietantes, ya que sucedió en la base de misiles de Kapustin Yar. Durante varias horas, militares reportaron múltiples ovnis sobre depósitos de misiles. Los testigos aseguraron ver hasta 3 objetos simultáneamente. Los ovnis realizaban movimientos bruscos, cambiaban de dirección instantáneamente, lo que físicamente no se puede hacer, y permanecían completamente silenciosos, como lo hemos descrito en la mayoría de los testimonios. Además de que parecían observar directamente a la base como espías. Uno de ellos fue descrito como un disco de entre 4 y 5 metros con una cúpula luminosa que emitía una intensa luz verde fosforescente. En otro momento, un caza soviético intentó acercarse a uno de los objetos, pero el ovni aceleró instantáneamente y desapareció. Los militares describieron el movimiento como velocidad de rayo. Pero, ¿qué tienen en común todos estos casos?
Y es que hay algo todavía más extraño, porque aunque todos estos ocurrieron en países distintos, décadas distintas y con personas que jamás tuvieron relación entre sí, los patrones se repiten constantemente, justo como lo mencionamos. Objetos silenciosos, aceleraciones imposibles, interferencia electrónica, cambios bruscos de dirección, luces intensas, detección por radar y una cercanía muy constante con instalaciones militares y aeronaves. Y eso es justamente lo que vuelve estos casos tan difíciles de explicar incluso hoy. Sí, y justamente lo que me parece sorprendente, aparte de estas características que muchos describen totalmente iguales, es que estos seres tienen bastante tecnología para tener esas naves con unas velocidades impresionantes, con bastante luz y todo, y realmente en la gran mayoría de casos parecen ser solamente espectadores, o sea, como que simplemente están observando, pero no interfieren con nuestro planeta. Sí, como que no tienen una intención de interferir en cómo funciona la Tierra, o eso, al menos públicamente, no ha sucedido. Pero sí, como lo mencionas, es muy intrigante el saber el por qué, o sea, el quiénes son, qué buscan, qué hacen, cuál es el objetivo de estar como en guardia siempre. Y aunque hay algunas especulaciones de que posiblemente hayan trabajado junto a los humanos, y es que en ellas está lo del Área 51, ¿no? O sea, como que ahí dicen que se encuentra tecnología extraterrestre muy avanzada, pero pues realmente confirmado pues no hay algo que se pueda decir. Sí, de hecho, al día en que estamos grabando este episodio salieron nuevos videos y archivos que pues evidentemente no estamos hablando de esos archivos en este episodio, pero en un video que filtraron ya en redes sociales se ve cómo derriban a un objeto no identificado, y que posiblemente también de esos objetos que lograron recuperar de este tipo de ataques pueda ser que justamente en el Área 51 se trabajen o se investiguen estos restos de estos objetos no identificados. Sí, y también recordamos que hay un testimonio de gente que explicaba o se decía preocupada por las partes de aeronaves que recogían, ¿sabes? Como que sabían que lo hacían, pero no daban una explicación al respecto de qué es lo que podría hacer, o sea, en cuanto pasaba lo mantenían totalmente oculto. Y en cuanto al tema de los ovnis en general, no todo se trata actualmente de posibles temas militares, sino que últimamente surgieron estos temas de relación con la religión, porque algunos objetos captados por radares tomaron como esa apariencia que se relaciona con algunos seres descritos en la Biblia. Sí, justamente, o sea, una de estas partes extrañas es que sí tienen alguna relación histórica entre los ovnis y la religión, porque mientras algunos investigadores ven estos objetos como tecnología avanzada, hay otros que creen que encuentros similares podrían haber sido interpretados como eventos divinos en la antigüedad. La Biblia ha sido objeto de debate durante años por ciertos pasajes que algunas personas interpretan como posibles descripciones de fenómenos aéreos extraños. Por ejemplo, carros de fuego, objetos descendiendo del cielo, luces intensas y seres que bajan desde las nubes. Incluso el informe Cometa aborda las implicaciones religiosas de una posible confirmación extraterrestre. El documento menciona cómo eventos de este tipo podrían reorientar religiones o inspirar nuevos mitos. También se mencionan ejemplos históricos como las visiones de Ezequiel, el Elohim del Génesis, los vigilantes del libro de Enoch, las máquinas voladoras de Ramayana y figuras celestiales presentes en distintas culturas. Otros documentos hablan incluso de hallazgos arqueológicos extraños. Por ejemplo, discos de piedra encontrados en China relacionados con la leyenda de los Dropa, pinturas rupestres en Tassili, Sahara, leyendas sudamericanas sobre seres descendidos del cielo y representaciones religiosas donde algunos creen ver figuras similares a astronautas o naves. Incluso existe una teoría relacionada con la estrella de Belén.
porque algunos investigadores creen que la descripción bíblica de un objeto que se movía y se detenía sobre un lugar específico podría interpretarse como un fenómeno aéreo extraño. Obviamente, para la mayoría de los historiadores y teólogos, estos relatos tienen un significado espiritual y simbólico, pero el hecho de que este tipo de interpretaciones aparezcan incluso dentro de los documentos ovnis oficiales hace todavía más extraño todo el fenómeno. Es bien interesante esto porque después de muchísimos años incluso podríamos confirmar que algunos relatos que se cuentan en la Biblia podrían tratarse de estos objetos no identificados que obviamente para la década, el tiempo en el que se escribieron estos testimonios, pues obviamente no tenían la misma descripción, ni la misma tecnología, ni las mismas ideas que nosotros. Obviamente era otra época totalmente distinta. Imaginando que fuera esto, imagínense que después de muchísimo tiempo se confirmara que en realidad estos seres, por así decirlo, mitológicos o seres narrados como que desciendan del cielo, los vigilantes y todo eso, realmente se tratara de naves no identificadas que para su entonces pues no eran ni relacionadas con la realidad. Principalmente yo creo que si se llegase a confirmar eso que estás diciendo, podría ser el inicio de un caos totalmente mundial, porque dejaría como que la religión en segundo plano, ¿sabes? Como que ya no tendría ese peso que tiene, porque se confirmaría que realmente no era algo tan divino. Ajá. Y lo cual, el quitarle a muchas personas la fe podría ser algo bastante catastrófico. Sí, posiblemente también por eso han mantenido durante muchísimos años oculto estos archivos, porque sabemos que no todos tienen la capacidad de asimilar las cosas. Algunos, como por ejemplo nosotros, es como que, bueno, algo que no sepamos, o sea, Ajá. Porque sabíamos que existen, pero hay personas que no lo van a tomar de la misma manera. Y el hecho de que se relacione con los ovnis es porque las imágenes que se filtraron de los objetos, como, bueno, no filtraron, los que sacaron obviamente el mismo Pentágono, pues sí hay descripciones que se asimilan mucho a estos objetos. Y si ya nos vamos a las teorías más locas, yo diría que a lo mejor estos mismos seres están observando su propio experimento, o sea que nosotros simplemente nacimos de una creación hecha por estos posibles seres que viajan en las naves y que realmente no sabemos si son del futuro o si vienen de otro lugar, porque pues si ya dominan la física de una manera en la que pueden cambiar la dirección del vuelo, o sea, instantáneamente desaparecer, aparecer, cosas que posiblemente, bueno, realmente en esta realidad de nosotros es imposible, o sea, como que es difícil de imaginarlo fuera de la ciencia ficción. Sí, es que a lo mejor para nosotros puede ser algo muy imposible, pero pues para ellos, según los testimonios que hemos estado platicando, es totalmente posible. Entonces, creo que, como dijiste también, podemos ser su experimento, o posiblemente ellos simplemente se limiten a vernos, a estudiarnos, como nosotros lo hacemos con otras especies. Entonces también puede ir por ese camino lo que tiene estos ovnis, ¿no crees? Sí, son demasiadas teorías que giran en torno a este fenómeno extraño, fenómeno desconocido, y que pues decir todas las teorías que podrían ser y que muchas tienen sentido, pues la verdad nos tomaría muchísimo tiempo. Pero ya para ir cerrando, quiero que me cuentes, o si tú tienes alguna experiencia con algún ovni o algo extraño que te haya sucedido con relación al tema. No tengo alguna experiencia personal respecto a los ovnis, simplemente me gusta mucho a mí ver videos en internet de gente que ha captado imágenes de ovnis, y eso es lo que me parece interesante. Me gustaría a mí tener una experiencia, ver algún objeto y captarlo yo mismo. Pero ¿tú sí tienes alguna experiencia con ovnis? Yo sí tengo una experiencia, porque es algo que no he logrado explicar hasta ahora. Y mi experiencia me recuerda a la película de Nope. ¿Te acuerdas que vimos que en esta película los ovnis se esconden en las nubes? Ajá. Bueno, algo así me sucedió a mí. Fue un día en el que había una tormenta horrible eléctrica
lluvia, truenos, rayos, relámpagos, de todo. Entonces se fue la luz y mi hermana justamente estaba afuera de la casa y veía, o sea, afuera de la casa, en la banqueta, veía perfectamente el cielo y ella empezó a ver luces verdes. Luces verdes que podrían tratarse de rayos, de lo que sea, pero para ella no fueron normales. Entonces, te digo, se fue la luz y yo me asomé a la ventana porque pues estaban los relámpagos a todo lo que dan y a mí me gusta mucho verlos, me gusta mucho ese clima mientras esté en mi casa. Entonces salí y miré hacia las nubes y vi un objeto que se estaba como que balanceando, como que cuando un objeto, no sé, un avión o algo pierde estabilidad, pues se mueve de un lado a otro y luego como que se va meceando hasta que recupera estabilidad. Bueno, yo así vi, pero la turbina era una turbina circular y estaba abajo y era verde y giraba mucho, pero eran dos, pero yo me enfoqué más en una y era como un objeto parecido a un avión, pero no era un avión y no emitía ningún sonido. Y para el tipo de tormenta que había, obviamente los vuelos se cancelan porque realmente había mucho relámpago, mucha lluvia. Entonces los vuelos en ese día, yo me acuerdo que algunos se habían cancelado, se habían retrasado. Entonces se me hizo muy raro, o sea, como que casi confirmando que no era un avión. Y más por la altura, porque se estaba metiendo entre las nubes y estaba muy bajo, porque logré ver con detalle la turbina. Entonces no emitía ningún sonido, estaba muy extraño el objeto porque no era un avión, eso estoy muy segura. La turbina de un avión no se ve así, no era un helicóptero, y si había una nave militar, pues obviamente eso también puede ser posible, pero lo raro es que emiten sonido cuando pasan y ese no emitía ningún sonido. Entonces para mí sigue siendo algo un misterio, algo muy misterioso, algo que no he logrado explicar, pero que yo sé que pudo haber sido un objeto no identificado, un ovni, porque aquí donde vivimos en Nuevo León, principalmente en el área metropolitana de Monterrey, ha habido muchos avistamientos ovnis. O sea, ven esferas, objetos más cerca del Cerro de las Mitras y el Cerro de la Silla, donde se ven que se meten como que entre los cerros, y no es la primera vez que hay testimonios. Entonces posiblemente en esta ocasión me tocó ver uno a mí, que ya fue hace como unos 4 o 5 años. Sí, justamente así como lo mencionas, aquí han habido muchos casos de ovnis o algunos objetos voladores que no sabemos de dónde vengan. Y es que me acuerdo también mucho de un video que vi de ovnis captados en el Cerro de las Mitras, donde se está metiendo, así como lo dijiste, justamente. Ajá. Y bueno, realmente sí me pareció muy impactante tu historia porque coincide perfectamente también con lo que habían estado atestiguando la gente que contó estos testimonios, ¿sabes? O sea, tiene mucha coincidencia de una turbina, que no emite sonido. Entonces es muy raro porque nosotros actualmente no tenemos ninguna tecnología tan avanzada como para volar tan bajo del piso sin hacer ruido, ¿sabes? Sí, eso es lo más extraño, la verdad, porque obviamente siempre voy a decir públicamente no lo sabemos, porque pues sabemos que en todos los gobiernos puede haber trabajos secretos, o sea, puede suceder, pero públicamente no se sabe de un objeto que vuele así, de un avión o de algo. Si ustedes tienen alguna idea de qué es lo que pude haber visto, la verdad es que no sé si lo describí bien, pero sí, no era un avión, no era un helicóptero, no era un avión que yo ya haya conocido. Las turbinas estaban por abajo y volaba muy raro, la verdad. Y aparte, otra cosa muy rara es que esté en plena lluvia, ¿sabes? O sea, no tiene sentido porque, como dices, se retrasan los vuelos y pues es imposible poder volar de esa forma en ese clima, vaya. A esa altura también, o sea, sin ningún ruido. Y es que no puedo olvidar la turbina, o sea, no puedo olvidar. Para mí era una turbina porque yo así lo veía, pero en un testimonio, de hecho, me estoy recordando que sí venía como la descripción de una turbina que giraba
No, sí, justamente así como, sí, como tú lo tal dijiste. cual, o sea, Ujú. tal cual, y digo, ¿desde cuándo existirá esa tecnología? Porque no sabemos qué tan avanzada sea, o sea, una tecnología ya para este entonces vieja, no lo sabemos, o sea, sí quedan muchas dudas respecto a este tema. Sí, exactamente. Y así como tú tuviste una experiencia con ovnis, estoy seguro que la gente también ha tenido una experiencia y nos gustaría que nos la compartieran a nuestro correo frecuenciasdeloculto@gmail.com. Y también pues aprovechar para invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Frecuencias del Oculto y en TikTok como Frecuencias-del Oculto. Y esto que les compartimos es apenas una pequeña parte de todos los archivos desclasificados. Y lo más impactante no son solamente los testimonios, sino quienes los reportan, porque los comparten pilotos militares, controladores aéreos, policías, científicos, personal de inteligencia y sistemas oficiales de radar. Y la pregunta que más inquieta es si tantos gobiernos han investigado el fenómeno durante décadas, ¿qué saben realmente? ¿Qué siguen ocultando? ¿Y por qué apenas ahora comenzó a salir toda esta información? Hoy exploramos archivos que durante años permanecieron ocultos, testimonios de personas que aseguran haber visto algo imposible cruzar nuestros cielos, historias que para muchos siguen siendo solamente teorías, pero que dentro de informes oficiales dejaron huellas difíciles de ignorar. Y mientras más testimonios aparecen, más difícil resulta pensar que todos simplemente están equivocados, porque quizá no estamos solos. Y quizá allá arriba, o mucho más cerca de lo que imaginamos, hay algo observando, esperando o vigilando en silencio. Nosotros somos Frecuencias del Oculto y por esta noche cerramos la puerta a lo desconocido.